Perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muy buenos días a todos y muy feliz día de San José, al que desde este instante encomendamos este programa que Ayuda a la Iglesia Necesitada dedica cada semana en la Radio de la Virgen a la iglesia más pobre y más perseguida en todos los rincones del planeta. Así que hoy especialmente lo ponemos en sus manos y en su corazón de padre, porque él también es padre de los necesitados y de los perseguidos. Y queremos contaros que, como sabéis, porque os hemos venido hablando de esto durante los últimos programas y durante los últimos meses, Nigeria está herida, Nigeria está sangrando, está destruida como nunca antes. Y nuestra fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada surgió para secar las lágrimas allí donde Dios llora. Ese fue el origen de esta Fundación Pontificia y precisamente ese también ha sido el motivo por el que hace pocas semanas una delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada ha viajado hasta allí, hasta el corazón de Nigeria, para acompañar, para escuchar y para palpar el dolor de nuestros hermanos que en pleno siglo XXI están sufriendo esta discriminación y esta persecución simplemente por el hecho de ser cristianos, porque Nigeria se enfrenta a una situación que no nos podemos imaginar, es indescriptible y en la que se mezclan muchos factores de violencia. Lo más conocido es esta violencia del grupo terrorista Boko Haram, que sigue asolando toda la parte norte del país, pero es que han surgido nuevas formas de violencia, de ataques, masacres en aldeas cristianas llevadas a cabo por grupos extremistas, fulanis, y también ha proliferado un alarmante número de bandas criminales y de secuestradores que tienen castigado todo el país, porque al fin y al cabo parece, como ayer nos decía Monseñor Caigama, el arzobispo de Abuya, que ha estado en Madrid con nosotros y ha sido un privilegio, parece que todo el mundo quiere apropiarse del alma y de la riqueza natural de Nigeria. Y eso precisamente es lo que está pasando factura a este país. Y por eso precisamente Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado ayer mismo esta campaña que lleva por título Sana Nigeria, para que la persecución no tenga la última palabra. Porque en medio de tantos desafíos, de tanto sufrimiento, como os venimos contando, la Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos dar a conocer el papel fundamental, esencial de la Iglesia local nigeriana, que está trabajando sin descanso, con todo su corazón, con toda su entrega y con todo su amor, para seguir llevando la esperanza a un pueblo que vive realmente agotado ya por tanta violencia y tanto sufrimiento. Así que hoy, en nuestro tiempo de entrevista, vamos a poder hablar con nuestra querida compañera Raquel Martín, que ha viajado hace poco más de 3 semanas allí, a Nigeria, y nos contará de primera mano cómo se encuentran allí nuestros hermanos cristianos en la fe. Y ya damos los buenos días y felicitamos a nuestro compañero John Joseph Llewellyn-Jones. ¡Feliz Santo! Muchas gracias, Blanca Tortosa. Buenos días a ti y a todos los que nos escucháis a través de las ondas de Radio María. Pues ya que hablamos de Nigeria, hoy vamos a conocer a Musa, un joven seminarista de la diócesis nigeriana de Kaduna, que se prepara para ser sacerdote y ayudar a sanar tantas almas heridas por la violencia y la persecución.
Además, en un contexto que no es nada fácil. En unos minutos te lo contamos. Eso es, y también en unos minutos hacia el final del programa, como siempre, queremos contarte todos los eventos que tenemos previstos para estos próximos días a lo largo y ancho de España. Así que también para hablarte de Nigeria, de esta nueva campaña. Así que permanece con nosotros porque te lo vamos a contar enseguida. Y como siempre os invitamos a todos a participar en el programa a través de los canales que nos cuenta John. Pues sí, podéis seguirnos, a interactuar con nosotros a través de X, antes Twitter, donde estamos como Ayuda Igles Neces. También estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por supuesto esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes en el correo electrónico de este programa, perseguidos pero no olvidados, @radiomaria.es. Y luego, si da tiempo, podremos hablar también en directo. Podéis ir mandando vuestros mensajes, vuestros audios, incluso a través del WhatsApp de Radio María, al 668-594-383. 668-594-383. Y estamos en directo no solo a través de las ondas de Radio María, sino a través también de las imágenes. Estamos en YouTube, en Facebook y en Instagram de Radio María, junto con todos vosotros. Eso es, y saludamos también y damos las gracias a nuestros compañeros del control de este programa, Iván Álvarez Lodeiro y José García. Muchísimas gracias a los dos. Así que vamos adelante y vamos a poner la mirada ahora en Nigeria. Como os contábamos al inicio de este programa, Nigeria está herida, está profundamente con una profundísima herida de sufrimiento, de dolor por la violencia que está asolando este país desde hace años, pero especialmente desde estos últimos meses. Y lo más impresionante de todo, lo que llama más la atención, es cómo la Iglesia en Nigeria sigue en pie. Y sigue en pie porque quiere ayudar a consolar, acompañar y sanar las heridas del profundísimo trauma que tiene el pueblo nigeriano. En estos últimos meses son muchísimas las noticias que hemos recibido y que aquí también os hemos ido contando, de secuestros, asesinatos, aldeas arrasadas, por supuesto iglesias profanadas, ataques a comunidades cristianas en todo Nigeria. Y por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada ayer mismo ha lanzado una campaña para sanar Nigeria. Ese es el objetivo de esta campaña, ayudar a la Iglesia de Nigeria a sanar los corazones heridos por tanta violencia. Y ese precisamente también ha sido el motivo de que una delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada haya viajado hace poco más de 3 semanas allí, al país, a algunas de las zonas más delicadas y con mayor violencia de estos motivos que os contábamos y que ahora conoceremos. Y una de esas personas que ha viajado hasta allí ha sido Raquel Martín, que es la responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada y con quien tenemos hoy el privilegio de hablar y de escuchar para que nos cuente cómo lo han vivido. Buenos días, Raquel, bienvenida. Hola. Muy buenos días, Blanca. Un abrazo a toda la audiencia estupenda de Radio María. Gracias, Raquel, por atendernos, además en este día tan especial de San José. Tú que eres tan devotísima de este santo. Y de la Virgen. Y de la Virgen. O sea, que no, todo junto hoy. El día de San José en la radio de la Virgen. Y hablando de los últimos, que son los primeros, ¿no? Los cristianos más desfavorecidos y más
perseguidos del mundo, como son los nigerianos blancos. Exactamente. Raquel, yo creo que para situarnos un poco, cuéntanos, antes de empezar a contarnos tu viaje, ¿qué tiene Nigeria para que ahora todo el mundo haya puesto como el foco allí, quiera apropiarse de este país que es una bomba demográfica, es uno de los países más pobres, tiene un gobierno corrupto? ¿Qué está pasando para que todo el mundo haya puesto sus intereses allí? Bueno, pues que lo has dicho muy bien, es un país muy importante para todo el Sahel, para todo África, porque puede ser una potencia con muchísima riqueza, ¿no? Y que además influye muchísimo en la encrucijada en la que se encuentra ahora mismo esta parte del continente, en que puede darse una batalla muy grande para una transformación de Nigeria y del Sahel, pues en una tendencia de unos países cada vez más islamistas, y la lucha por los recursos naturales. Tiene petróleo, salida al mar, y es riquísima en minerales, en tierras raras, en litio, y entonces eso lo saben las grandes potencias internacionales, las grandes compañías económicas del mundo, y hasta los yihadistas también lo saben. Entonces todos están dando cita, hay una cita internacional para ver quién se queda, cómo se aprovecha todo el mundo de Nigeria, y por unos intereses y otros, pues bueno, pues eso puede afectar a que se machaque o no se machaque pues a los cristianos o no, para obtener pues estos fines, ¿no? Muchas veces son efectivamente islamizar sin ningún otro objetivo, como está haciendo Boko Haram en el norte, aunque también, claro, los intereses económicos siempre están, pero luego en el cinturón medio y en el sur, sobre todo en el cinturón medio de este país, en la parte central, que es riquísima en tierras, con la excusa de quedarse los pastores extremistas fulanis con estas tierras para el ganado, para la alimentación de los ganados. En el fondo está habiendo una limpieza étnica detrás de fondo, de expulsar, de aniquilar, de arrasar, de borrar del mapa a todas las comunidades cristianas que llevan allí desde hace muchísimos años y que son sus casas y sus tierras ancestrales. Todo esto encima, además, con un desgobierno absoluto, una corrupción brutal, una pobreza, un desencanto, un paro juvenil altísimo, y lo que está provocando son unas redes, unas tramas, unas bandas de criminalidad que secuestran a todo el mundo para obtener dinero de manera muy rápida, grandes cantidades de dinero, que luego financian, obviamente, pues a intereses no muy buenos, y hay un terror, un pavor por todo el país. Esta es la escena, ¿no? La fotografía que nos hemos encontrado hace, como dices tú, 3 semanas en Nigeria. Uh-huh. Y precisamente de eso queríamos hablar contigo también. ¿Cuál ha sido tu sentir cuando has puesto el pie allí en Nigeria, Raquel? ¿Qué te has encontrado? ¿Cuál es la situación en la que has visto a estos cristianos? Pues, a ver, con mucho miedo. Están todos muy atemorizados, están todo el rato preocupados por la seguridad, por no ser secuestrados, porque en los últimos décadas más de 200 sacerdotes han sido secuestrados en todo el país. El 70% de las diócesis está afectada por esto, que en el fondo es un negocio que se están montando estas bandas para conseguir dinero. Y tú imagínate la sensación de los catequistas, incluso de los laicos, que se reúnen en misa y que les amenazan, les acosan, les atacan para que no se junten. Entonces, esto es lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Todo el mundo tiene mucho miedo, ya sea porque pueda ser secuestrado, o ya sea porque la parte más de, como te digo, del estado de Benue, donde hemos estado con todas estas comunidades, pueden llegar los extremistas fulanis y arrasar tu casa, como yo lo he visto, que eso es lo que más quizá me haya conmocionado, ¿no? Aldeas enteras, familias enteras, barrios enteros, que de la noche a la mañana llegan estos extremistas fulanis y es que prenden fuego casa por casa, te matan a machetazos y están sembrando pues una carnicería, que es que parece que estoy relatando una película, pero es que es así, lo hemos tocado, lo hemos palpado, que de la noche a la mañana, sin ningún tipo con una impunidad, sin ningún tipo de miedo a que pueda ser detenido,
estén ahora mismo arrasando comunidades enteras de cristianos para quedarse con sus tierras y ser expulsados. Y esta gente pobre las hemos visto tiradas en campos de desplazados, eso sí, todos con sus rosarios en el cuello y sin perder, pero vamos, ni un ápice de la fe en el Señor, es más, todavía más agarrados al Señor, ¿no? Ante esta injusticia y ante esta gran persecución que se está cometiendo. Raquel, porque además uno de los sitios que habéis podido visitar es precisamente Yelbata, ¿no? Donde ha tenido lugar este pasado junio una de las peores masacres contra cristianos en la historia de Nigeria. Pues mira, queríamos ir, Blanca, queríamos estar es una quizá de las partes más complicadas por seguridad para ir, tuvimos que ir escoltados por la policía local, gracias a los obispos, ¿no? Que nos pusieron protección porque efectivamente es una de las zonas hoy en día más peligrosas. El norte sí que está Boko Haram y esta misma semana ha atentado Boko Haram, pero esto es un yihadismo que mete una bomba y chimpún. Esto es un ambiente que se respira de peligrosidad total, ¿no? Y bueno, desde la capital, desde Abuya hasta allí, hay que coger una carretera, no muy fácil, porque estos te pueden asaltar en cualquier momento, ¿no? Y fuimos a una aldea donde nos encontramos pues una iglesia muy sencilla, con bancos de madera, con un sacerdote de no más de 40 años, el padre Stephen, que nos contó cómo vivió él esa famosa noche del 13 de junio, ¿no? Que en donde una comunidad cristiana que había sido ya desplazada porque vivía pues en sus tierras y ya fueron expulsados por estos criminales de los Fulani, se encontraban en una aldeíta que se llama Yelbata, donde tenían en unos almacenes o en unos garajes, no es almacenes, son como unas casas así de grano, ¿no? Que estaban allí vendiendo, porque era como una zona de comercio y de mercado, y dormían y vivían con sus familias allí, pues como en estos barracones, ¿no? No podría describirlo de otra manera. Estaban allí desplazados y mientras que por la mañana vendían el grano que les quedaba, pues vivían allí, ¿no? Dormían y estaban allí con sus familias asentados. Pues de una vez que habían sido desplazados este 13 de junio, en un ataque súper organizado, súper programado, por la noche, con nocturnidad, y sin que nadie se percatara de nada, de manera muy sorpresiva, atacaron y quemaron todos estos asentamientos donde se encontraban estos cristianos, quemando casa por casa a fuego a las familias, quemándoles vivos, y salían por los tejados, les disparaban o les cortaban la cabeza a machetazos. Y visitamos pues Yelbata, donde ocurrió esta masacre, y yo cuando estaba paseando y tocaba las piedras todavía oscuras del fuego, ¿no? Me daba la sensación que estaba en un lugar sagrado, en un lugar de martirio, en un lugar donde se había cometido una gran atrocidad contra hermanos nuestros, injustamente por ser cristianos, ¿no? De manera muy espectacular, porque también me recordaba cuando yo estuve recientemente en Auschwitz, ¿no? Y visité todas los barracones antes, ¿no? Del crematorio, ¿no? Me vino esa imagen como diciendo, esto es un lugar sagrado, aquí ha muerto gente, en este caso en Yelbata, en Nigeria, exclusivamente por su identidad cristiana, ¿no? Y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Porque está todavía pues como se quedó. Exactamente igual que como se apagó los fuegos la última Ascua este junio, que no ha hecho ni un año, ¿no? Uh-huh. O sea, fue una masacre de 3 horas en absoluta impunidad. Durante 3 horas no se presentó ni un policía local. Porque esto es otra cosa, o sea, están atentando, están machacando estas comunidades cristianas y la policía local y el gobierno no hace absolutamente nada. Avisaron, por supuesto, a la policía, pero la policía, que es una policía muy débil, muy corrupta, no se presenta, porque sabes que si te estás enfrentando a esta gente, te va a matar a ti. O sea, entonces sabes que cuando te ataquen, o huyes si puedes escapar, o sabes que te van a matar, que te van a acribillar a machetazos.
Los pocos que escaparon fueron corriendo a una iglesia, a una parroquia, como te digo, muy cerca donde estaba el padre Steven, porque daba la casualidad que pegado a esta parroquia que visitamos también, claro, hay una pequeñísima garita de policía que obviamente ni se movió, no fue a socorrer porque saben que no iban a poder con ellos. Entonces se refugiaron todos en esta iglesia que, por supuesto, el padre abrió a esas horas para que entrara todo el mundo a refugiarse y a protegerse, y las familias que estuvimos con ellos, los supervivientes de esta noche infernal para el olvido de esta tragedia. Había una gran figura de la Inmaculada y otra gran figura, ¿no?, de Jesús, que se agarraron a las estatuas abrazados, llorando, pidiendo protección esa noche que fue interminable, ¿no? Uh-huh. Las 3 horas hasta que acabaron y se fueron, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues desde el día siguiente, el padre Stephen empezó a hacer eucaristías diarias, donde nos decía que la liturgia él tenía que responder porque la gente no paraba de llorar y llorar y de suspirar y de agonizar, y nada, el pueblo no podía ni responder a la liturgia de la Eucaristía, y desde entonces en Yerbat hay misa diaria a las 6 de la tarde, más agarrados al Señor que nunca, o sea que esta tarde a las 6 y todas las tardes a las 6, acordémonos que allí nuestros hermanos siguen estando de rodillas, sin dudar de Jesús, todavía más agarrados y con su cruz, ¿no? Y con su cruz esperando la gloria del Señor, la resurrección que venga por ellos. Y Raquel, precisamente queríamos profundizar en este asunto, y es que en medio de toda esta situación tan difícil para los cristianos, en medio de tanta violencia en Nigeria, ¿cómo viven ellos su fe en medio de tanto dolor? ¿Qué es lo que os han contado? Pues lo que hace el padre Stephen, estar ahí, acompañando y dando esperanza. Es verdad que la Iglesia, los sacerdotes están un poco absolutamente desbordados por el dolor y el trauma que hay, ¿no? Entonces, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en este viaje hemos ido también para comprobar cuáles eran las necesidades para sanar este drama que está viviendo toda la población y, por supuesto, los cristianos muy, muy, muy en particular y muy en primer plano, ¿no? Y la manera que tenemos para levantarles, ¿no?, que son nuestros hermanos, es pues fortaleciendo a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas, a los seminaristas, que habría mucho que hablar de estos jóvenes que, sabiendo que pueden ser objetivos, que sabiendo que pueden morir y que pueden poner su vida en riesgo por ser sacerdotes, quieren seguir con su vocación y quieren ser los sanadores del futuro de este país, ¿no? Pues vimos y tenemos unos proyectos en Ayuda a la Iglesia Necesitada para apoyar a estos sacerdotes, a estos seminaristas, a estas religiosas de clausura, que parece que es una gota en el océano, que es ingenuo, ¿no?, que estén encerradas rezando por la paz, por el perdón, el imposible perdón que es sobrenatural, por la conversión de todo el mundo, ¿no?, de todos los atacantes, que como decimos parece poco, pero que es la gran fortaleza, ¿no?, la gran fortaleza de nuestra Iglesia allí, y que nos lo piden siempre cuando no estamos. No nos olvidéis, rezad por nosotros, sostenernos, pedirnos, ¿no? También la Iglesia pues está activa, se ha remangado y está en los campos de desplazados, que están todos traumatizados. Imagínate, familias enteras que tienen a uno de los hijos, maridos o jóvenes que han sido pues asesinados por estos fulanis, que están todavía con unas heridas profundísimas, con sueños terribles, porque es que no estás hablando de depresión, estás hablando de traumas muy graves y de una violencia extrema. Nos decían los sacerdotes que estos yihadistas de los fulani extremistas a veces son más letales, con una crueldad mayor que Boko Haram, ¿no?, que con unas atrocidades que de matar a mujeres embarazadas y sacarles los bebés a machetazos. Son unas cosas que es que eso te deja el alma y la psicología totalmente bloqueada. Pues la Iglesia se ha remangado y está intentando hacer programas y formando a sacerdotes y formando a gente de su Iglesia para atender, escuchar y sanar del trauma, ¿no? Es un espectáculo como la Iglesia
quiere ponerse a ayudar y a sanar todo lo que se pueda, ¿no? Y luego, pues nuestra iglesia, con mucho miedo, pero como no se rinden, y los catequistas y todo el mundo tiene que atravesar pues los caminos a oscuras y en solitario, jugándose la vida, pues nosotros hemos decidido que los obispos así nos lo han pedido, que necesitan muchas medidas de protección, que si motocicletas, que si vehículos, para que en estos traslados estén menos expuestos a estos bandidos y a estos secuestradores. Y entonces pues tenemos unos proyectos para dar motos a esta gente y puedan ir más rápido y no se jueguen la vida, ¿no? O con vallas, con sistemas solares que son alarmas, para que en cuanto alguien salta suene y entonces, pues sirva algo disuasorio y avise a todo el mundo y por lo menos salgan corriendo, ¿no? Pero no se rinden, no se rinden, o sea, les hemos visto cada vez más agarrados al Señor, que es un espectáculo. Por eso queremos siempre en Ayuda Ilimitada ir a verles y visitarles, porque para nosotros son unos verdaderos, luces, son nuestro ejemplo, ¿no?, de cómo están todavía más fuertes en la fe. Sí que lo son, y además seguro que durante tu viaje a Nigeria has conocido historias y has conocido testimonios impresionantes de esperanza. No sé si podrías compartir con nosotros alguno de estos testimonios. Bueno, el padre Félix, se me ocurren tantos. El padre Félix, un sacerdote de la diócesis de Zaria, en el norte, ¿no?, donde estuvo secuestrado 40 días, mira, nos decía. Luego comprendí que para mí había sido mi cuaresma, ¿sí?, los 40 días, ¿no?, en donde fue secuestrado. Pedían una cantidad enorme de dinero estos criminales que la iglesia no paga, y entonces estuvo encadenado con otros muchos más personas, ¿no?, un grupo que se tenían encadenados día y noche, ¿no?, imagínate, sin poderse mover, casi sin poder comer, sin poder dormir ni moverse, todas sus necesidades estando ahí encadenado, sin ningún tipo de privacidad, días y días, ¿no? Cuando vieron que la iglesia no iba a pagar, le pegaron un tiro en la pierna, y ahí se sintió verdaderamente muy abandonado, ¿no? Pasó su travesía, sus tentaciones, ¿no?, su abandono, su soledad, su desierto, nos decía el padre Félix, ¿no? El día del secuestro llevaba su libro de liturgia, su breviario, ¿no?, su libro de horas, su libro de las horas, ¿no?, donde en ese momento se le quitaron. Y un día los secuestradores, no sé por qué, se lo devolvieron y le explicaron: ¿este libro qué es? ¿Para qué es? Y entonces él, que estaba agotado, lo cogió y le dijo: no, esto es para rezar. Entonces al volverlo a tener en sus manos, volvérselo a explicar y empezar a leer pues algún salmo, de repente el padre Félix se derrumbó y dijo: el Señor siempre ha estado conmigo, leyendo los salmos, ¿no? La promesa del Señor en su fidelidad, a pesar del horror, a pesar del abandono, siempre ha estado conmigo, ¿no? Y entonces fue su salvación que le devolvieran el libro de las horas, ¿no? Y entonces, pues desde entonces dice que está más cerca que nunca, ¿no?, del amor del Señor y de Jesús, ¿no? Finalmente le liberaron. Él tiene traumas, él tiene sus dolores, tiene sus miedos, no puede ir obviamente a su parroquia, a su diócesis, porque nos decía que tiene un 80% de posibilidades de que le volvieran a secuestrar, y está en otra comunidad entregándose 100%, acompañando, y además él cojea porque va con bastón por la herida en el pie del disparo, pero él dice: yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es el dolor, yo sé lo que es estar herido psicológica, espiritual y humanamente, ¿no? Y por eso me puedo hacer uno con mi gente, me puedo hacer uno con mi pueblo, con el pueblo que Dios me está dando ahora para acompañar y para estar todavía más cerca si cabe, ¿no? Como el Señor, que bajó, sufrió, se hizo uno con nosotros, entregó hasta su cuerpo con todo el dolor del mundo para acompañarnos, ¿no?, en nuestro camino, en nuestra vida, exactamente igual. Impresionante, Raquel, la verdad, el testimonio, sobre todo, como decías tú, de esperanza, ¿no? A pesar de tanto dolor, tanto sufrimiento durante tanto tiempo, la esperanza puesta en el Señor. Estaríamos toda la mañana hablando y escuchando este testimonio que nos estás dando.
Pero para ponerle un broche final a esta entrevista, nos gustaría que nos hablaras un poquito de esa gran devoción que tienen los nigerianos, que tú has podido ver allí a la Virgen María, a la Reina de la Paz, a la Reina de esta radio también en la que hacemos este programa cada semana. Raquel, ¿tú crees que la oración, el rosario, puede salvar Nigeria y puede salvar el mundo? ¿Qué les dirías a todos los que nos están escuchando ahora? Pues efectivamente es una cosa muy espectacular. Todos los cristianos en el norte, que son muy discriminados, que son muy minoritarios, que están muy expuestos, van todos con los rosarios colgados en el cuello, que no es una cosa que esté diciendo por decir, porque ellos se agarran verdaderamente a la Virgen de una manera muy espectacular, sienten su protección, se ponen el rosario y ellos ya palpan la compañía de la Virgen, ¿no? Eso lo he visto, pero desde muy chiquititos, desde los niños de los colegios, sus madres ya les ponen, ¿no?, el rosario en el cuello, ¿no? Y luego, con ocasión de esta campaña de Nigeria, hemos traído en ayuda de la Iglesia invitada al arzobispo de Abuya, Monseñor Kaigama, que en estos días que ha estado aquí, que está con nosotros, porque hoy va a Barcelona, que ha estado aquí con nosotros, nos decía que la Virgen hace milagros y que la protección de la Virgen, la oración a la Virgen es lo que va a sanar a Nigeria. Yo le decía, a ver, monseñor, parece hasta ingenuo, ¿no? Con tanta violencia aquí en Nigeria y en el mundo, ¿cómo puede ser que el poder de la oración sea capaz, ¿no? Y él lo tenía clarísimo, y todos lo tenían ahí clarísimo. Esto es más poderoso que un misil. El rezar a la Virgen es seguro, es seguridad de que ella va a intervenir y va a proteger y va a salvar a nuestros hermanos en Nigeria. Y decía, yo todas las mañanas me pongo, cuando me arreglo, me meto un rosario en mi bolsillo derecho y le digo a todos los nigerianos, a todos mis fieles de la diócesis, poneros un rosario y rezar a la Virgen todos los días, que os acompañe. Los llevan todos en los bolsos, en las carteras. Recemos todos a la Virgen porque ella no nos va a dejar, con seguridad, ¿no? Mi bendita Madre María nos va a proteger. Hablaba de ella con una cercanía muy conmovedora, ¿no? Entonces, yo esa fe que he visto en Monseñor Kaigama y en nuestros cristianos de Nigeria os la traslado a todos los que nos estéis oyendo. Coged el rosario, rezar a la Virgen por la paz en Nigeria, por la paz de tantos lugares en el mundo que se está rompiendo, por la paz en nuestros hogares, en nuestras casas y en nuestros corazones, porque ella es la única que puede hacer capaz que esto pare. Pues Raquel, nos quedamos con esto, con este mensaje de oración, de esperanza en el corazón de la Virgen María y en el Sagrado Corazón de Jesús, para que pronto esta tragedia de Nigeria termine y sea dada toda la gloria al Señor. Te damos las gracias, Raquel Martín, responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada en España, por atendernos esta mañana, y seguimos muy unidos en oración. Por supuesto, Blanca, un abrazo especialmente a ti, que tú tienes también un corazón ya muy nigeriano, y a toda la audiencia de Radio María. Hasta siempre. Gracias, Raquel. Y para toda la información de esta campaña, también los testimonios que nos ha contado Raquel, vídeos, imágenes, testimonios muy bonitos, la podéis encontrar en la web sananigeria.es, en esa web que hemos abierto para esta campaña, sananigeria.es. Y seguimos hablando de otros lugares en los que, como en Nigeria, también la Iglesia sufre persecución o sufre pobreza y que no sale en otros medios de comunicación, pero que nosotros aquí sí queremos que sean noticia. Queremos que sea noticia.
Incluso bajo las bombas, en Líbano la Iglesia sigue siendo realmente un baluarte. Mariela Boutros, coordinadora de proyectos del Líbano de ayuda a la Iglesia necesitada, ha asegurado que la paz tan frágil que duraba desde hacía unos meses había sido derrumbada en un instante y ha dicho que la sensación general en el país es que la situación está abrumadoramente mal. Las iglesias han abierto sus puertas para acoger a los desplazados internos, pero sus recursos están al límite, pues al mismo tiempo sostiene escuelas, hospitales, residencias y orfanatos. La Iglesia, dice, es realmente una roca en Líbano. Si la Iglesia y sus instituciones se derrumban, se producirá un éxodo masivo de cristianos. La caída de la Iglesia supondría la caída de todos los cristianos de Oriente Medio, ha dicho. Y de nuevo otra guerra en Tierra Santa. Nunca habíamos vivido algo así, dicen los cristianos allí. El director de la Oficina de Desarrollo del Patriarcado Latino de Jerusalén, George Sacrush, explicó que intenta aparentar delante de los niños que no tiene miedo, pero que esta ha sido la peor experiencia de toda su vida, que nunca habían vivido nada parecido. Las represalias iraníes contra Israel han trastornado la vida de todos los habitantes, incluida la antigua comunidad cristiana. Los residentes de Jerusalén y sus alrededores viven bajo la amenaza constante de tanto de los misiles como de la metralla de los interceptores lanzados para destruirlos. Ante este nuevo golpe a la estabilidad de la región, la misión de la Iglesia permanece intacta en su misión de llevar esperanza y dignidad a las personas en su vida cotidiana. En la comunidad cristiana de Taipei, en Cisjordania, los cristianos piden que no se les olvide. El año pasado, el único pueblo totalmente cristiano de Cisjordania se caracterizó por un recrudecimiento de los ataques y las intimidaciones por parte de colonos extremistas, incendios de campos agrícolas y automóviles, pintadas de odio y amenazas en las paredes de una antigua iglesia, también barreras de ganado en el pueblo, sin mencionar los numerosos puestos de control militares a las entradas del lugar. El 8 de febrero de 2026, el gobierno israelí adoptó una resolución administrativa que refuerza la autoridad de su administración civil y militar sobre las tierras y los bienes inmuebles de Cisjordania. El padre Bashar Fawadleh, párroco de la Iglesia Latina local, ha advertido de que la presión va a aumentar sobre las 1.400 almas habitantes del pueblo y ha denunciado la falta de protección ante los colonos. Y los líderes de la Iglesia en Pakistán exigen justicia de nuevo después del asesinato de un campesino cristiano. Los hechos han tenido lugar en una granja de Sagodha, en la provincia de Punjab. Allí, Marcas Masih, un joven católico de 22 años, fue encontrado muerto con signos de tortura y asesinato en una dependencia destinada a los animales y herramientas. La familia llamó a la policía, pero cuando sus súplicas no obtuvieron respuesta, más de un centenar de cristianos transportaron el cuerpo del fallecido en un catre y bloquearon con él una carretera principal de acceso a Sargodha. La comunidad cristiana rechaza la hipótesis de suicidio ante los signos claros de tortura encontrados en el cuerpo de Masih. Y hasta aquí las últimas noticias de esta iglesia que sufre necesidad o persecución en todos los rincones del mundo, pero recuerda que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y también en la web ayudaalaIglesianecesitada.es. Libre soy, pues libre me hiciste, y libre te he escogido hoy. Libre te doy cada don que me diste, para llevarte a donde voy. En el lugar que me has preparado, no saben quién eres tú. Ellos jamás han estado a tu lado, no saben qué es la plenitud. Mi vocación se construye a tus pies. Dime qué quieres de mí y yo te responderé. Mi vocación
nación se construye a tus pies. Dime qué quieres de mí y yo te responderé. El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. En tu presencia se prende mi vida, tu voz enciende el corazón, tus llagas sanan mi alma. Y precisamente en este día de San José también nos acordamos especialmente de todos los seminaristas, todos aquellos que le han dicho sí al Señor, ese sí rotundo, y también ofrecemos este programa por ellos, por los que están aquí en España, muy cerca de nosotros, y también por todos los que están repartidos por todo el mundo y también en Nigeria. Y ahora os vamos a contar un testimonio precioso precisamente de un seminarista de allí, de Nigeria. Testigos del siglo XXI. Nigeria vive sumida en esta ola de violencia que ha llevado al país a un colapso casi total. A los ataques terroristas, el extremismo de los pastores fulani, los secuestros, las bandas criminales han puesto a este país en una situación límite. Pero, sin embargo, la Iglesia nigeriana no se rinde. En medio de este dolor, muchos sacerdotes entregan su vida cada día para atender a las comunidades cristianas que se ven azotadas por la persecución. Muchas veces lo hacen incluso a riesgo de su propia vida. Pero dudo y espero que el viento sople menos. Musa no es sacerdote, al menos todavía. Se prepara para serlo algún día. Él es seminarista en la diócesis de Kaduna, en el noreste de Nigeria. Él, como muchos otros, ha sido testigo directo de la persecución y ha estado a punto de morir a manos de los asaltantes. Estábamos justo en esta residencia que está aquí detrás, cuando vinieron y nos atacaron, cuando estudiaba mis primeros años de filosofía. 4 de mis hermanos fueron secuestrados y uno de ellos fue asesinado. En Kaduna, en este seminario, actualmente 277 jóvenes se preparan para ser sacerdotes, pero necesitan formarse bien para poder consolar a este pueblo herido por el dolor. Están dispuestos a hacerlos, a responder sí a la vocación a la que el Señor les ha llamado, incluso a costa de su propia vida. Pero para ello deben recibir la formación necesaria para poder ayudar a sanar tantos corazones rotos en Nigeria. Y eso es exactamente lo que quiere Musa. Él sueña con ser ordenado sacerdote algún día para poder llevar el amor y el consuelo de Cristo a aquellos que lo han perdido todo por culpa de la violencia. Quiero ser sacerdote, sanar a los perseguidos. Sanaré a mi comunidad, primero acompañando a los afligidos, compartiendo sus sufrimientos, administrando los sacramentos, llevándoles esperanza y ánimo. Y necesito que me apoyes. Es por esto que Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza esta campaña también para ayudar a los seminaristas como Musa, que quieren entregarse al Señor hasta el final, también siendo sacerdotes, para consolar a Nigeria y sanar a este pueblo herido que sigue adelante aún en medio de la violencia. Ayuda a sanar Nigeria con tu oración y apoyar a los seminaristas como Musa.
arriesgar mis veredades, abrazar la inquietud, ir más allá. Tus brazos extendidos marcan el horizonte al final. Encuentro tu mirada, escapo del temor que me ancla en mi barca. Pero dudo y espero que el viento sople menos, que el sol alumbre más. Surge valentía, disipa las dudas de este corazón que teme al cruzar las fronteras que limitan lo conocido. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. En tus huellas mis pasos, en tus manos. Y cuando son las 12 menos cuarto, las 11 menos cuarto en las Islas Canarias, es el momento de hablar con nuestros compañeros repartidos por toda España para conocer la agenda de ayuda a la Iglesia necesitada para estos próximos días. Cerca de ti. Y nos vamos hasta León, porque hasta allí va a viajar el cáliz profanado de Irak, para que los fieles puedan venerarlo y conocer esta realidad más de cerca de estos cristianos nuestros que son perseguidos allí en toda la zona de Oriente Próximo. Y para ello tenemos ahora con nosotros a José María Fernández, que es el delegado de ayuda a la Iglesia necesitada en León. Muy buenos días, José María, cuéntanos. Hola, buenos días, compañeros y oyentes de Radio María. Desde la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en las diócesis de León y Oviedo, queremos informar de una serie de actos muy especiales que se celebrarán en los próximos días en León y Asturias en torno a la visita del llamado cáliz de Caracos procedente de Irak. Se trata de un cáliz que fue profanado en el año 2014 por el grupo terrorista Daesh y que hoy peregrina como signo de fe, testimonio y esperanza por nuestras diócesis. A continuación detallamos el programa. Este viernes, día 20 de marzo, en León, tendrá lugar una vigilia de oración organizada por la Pastoral Juvenil, que estará presidida por el señor obispo, don Luis Ángel de las Heras. Será a las 8:30 de la tarde en la iglesia de Santa Ana, y en ella estará presente el cáliz de Caracos. También en León, el cáliz nos acompañará en la parroquia de San Francisco de la Vega, en la misa del sábado día 21 a las 7:30 de la tarde, y el domingo día 22 en las Eucaristías de las 11 y de las 12:30 de la mañana. Ya en la próxima semana nos trasladamos a Gijón. Allí, en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, se celebrarán unas charlas cuaresmales sobre la libertad religiosa en el mundo y la situación de los cristianos perseguidos, especialmente en Nigeria. Tendrán lugar el miércoles día 25 y el jueves día 26 a las 6:30 de la tarde. Al finalizar las charlas se celebrará la Eucaristía con el cáliz de Caracos. El viernes día 27 rezaremos el Vía Crucis en Piedras Blancas, en la iglesia de Santa María, Madre de la Iglesia, a las 6:30 de la tarde. Y como cierre de este recorrido cuaresmal, el sábado día 28 rezaremos un Vía Matris en la Basílica de Covadonga. Será a las 5 de la tarde. Invitamos a todas las personas que lo deseen a participar en estos actos, que quieren ser un signo de cercanía y de oración por los cristianos que sufren persecución en el mundo. Muchas gracias.
Gracias, José María Fernández, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en León. Y ahora seguimos nuestro viaje y nos vamos hasta la zona de Levante para hablar con nuestro compañero Sergio Rivas, que es el delegado en esta zona y nos va a contar los próximos eventos allí. Buenos días, Sergio. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantados de escucharte. Tenemos poquito tiempo, nos vas a tener que resumir brevemente en un minutillo todo lo que tienes por ahí. Rapidísimo. Hablo de Segovia primero. Presentación del informe de libertad religiosa en la diócesis de Segovia. Será en el auditorio del Palacio Episcopal mañana 20 de marzo a las 18 horas, con la presencia y presidencia del obispo de Segovia, Monseñor Jesús Vidal Chamorro, y estará también director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, José María Gallardo, y el padre Naimio Sandi, dando su testimonio de cristiano perseguido. Y la próxima semana, en Valencia, del 23 al 29 de marzo, una semana por la Iglesia perseguida y en defensa de la libertad religiosa en el Museo El Patriarca. Nueva exposición del informe de libertad religiosa el lunes 23 a las 18:30 en el museo, en el Salón de Actos. Presidirá el acto don Juan Melchor Seguí Sarrió, que es el vicario episcopal de evangelización de la Archidiócesis de Valencia. Amparo Castellano, delegada de medios, y un servidor haremos esa exposición del informe de libertad religiosa, las conclusiones. Exposición fotográfica toda la semana de cristianos perseguidos y de objetos litúrgicos profanados en Irak por el Estado Islámico. Y termino. El viernes 27 en Alicante, en la parroquia El Salvador, Médico Vicente Reyes 11 en Alicante, a las 19:30 Santa Misa por los cristianos perseguidos, y a las 20 horas el rezo del Vía Matriz por la Iglesia perseguida. ¿He sido rápido? Bueno, ha sido maravilloso, Sergio, así es que vales para todo, de verdad. Y para todos los que quieran tener un poco más de información o revisar estos datos que nos has dado, pueden tener esta información en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sergio Rivas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Igualmente. Y finalmente os notificamos también que hoy, 19 de marzo, a las 9 menos cuarto de la tarde, tendremos el testimonio del arzobispo de Abuya, en Nigeria, Monseñor Ignatius Kaigama, en Barcelona. Será en la parroquia de Santa Inés, en Barcelona, hoy a las 9 menos cuarto. Y todos los demás eventos en ayudalaiglesianecesitada.es, en la pestaña de Agenda y Eventos. Y ahora vamos a poner todas las intenciones de este programa y especialmente a nuestros hermanos de Nigeria, esta iglesia de Nigeria, en el corazón del Señor, en el corazón inmaculado de la Virgen María y también en el de San José en su día, en nuestro momento de oración final. Oración por los cristianos perseguidos. Oh Dios, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo. Concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hemos llegado al final de este programa de hoy, en el Día de San José, en el que hemos hablado de esta campaña por Nigeria que acabamos de lanzar en Ayuda a la Iglesia Necesitada, y para ello hemos hablado con Raquel Martín sobre su reciente viaje allí al país y cómo se encuentran nuestros hermanos allí. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias a ti, Blanca. Y a nuestros compañeros de control, Iván y José. Felicidades también, que se me ha escapado al principio, pero ahora no. Muy encomendados todos los Josés, que yo también tengo alguno en casa. Gracias. Y a él le damos las gracias también por ser nuestro guía, nuestro camino, y también tener en su corazón a todos estos hermanos nuestros que están sufriendo tanto. Como siempre, te recordamos que tienes disponible
disponible este y todos los programas anteriores en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y sigue escuchando la Radio de la Virgen porque ahora vamos a rezar el Ángelus. Y si Dios quiere, nosotros ya nos vamos a volver a encontrar dentro de 2 semanas, que ya será el jueves 2 de abril, Jueves Santo. Así que hasta entonces nos despedimos movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Gracias por acompañarnos un jueves más. Un abrazo fuerte y San José ruega por nosotros. Concluye en Radio María Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.